Vamos a invitar a la doctora Teresa Pombo, quien nos va a hablar sobre el servicio de anatomía patológica, qué les preocupa, cómo podemos ayudar. Y voy a hacer una breve introducción de la doctora. La doctora Teresa Pombo, médica de la Universidad del Salvador, Facultad de Medicina, título de especialista en anatomía patológica, el Ministerio de Salud y Acción Social en 1994, máster en oncología molecular, maestría en biología molecular, jefe del Departamento de Inmunohistoquímica del Instituto Médico Oncológico Alexander Fleming, directora del curso de Inmunohistoquímica, Biología e Inmunología Molecular. Y le dejamos con su charla, 15 minutos, por favor, doctora. Haré lo posible. Bueno, buenos días a todos. Les agradezco primero que nos hayan incluido a los patólogos en la charla. Le agradezco al doctor Luis Caro y al doctor Cericioli por la invitación. A ver. Empezamos bien con esto. A ver, ¿no está prendido? ¿Puede ser? A ver, no te vayas, por favor. Gracias. Bueno, y la pregunta es ¿en qué ustedes nos pueden ayudar? Y realmente nos pueden ayudar en mucho. Se habló mucho de calidad, se habló mucho de inteligencia artificial, se habló mucho de técnica, de nuevas tecnologías, y realmente esto no escapa a la anatomía patológica. En los últimos 20 años la anatomía patológica ha cambiado mucho. Ha virado de la patología convencional y ha empezado a transformarse en una patología molecular. Y esto también se ve mucho en lo que es la patología gastrointestinal y en especial en la patología colorectal también. Yo hoy les voy a mostrar 3 ejemplos de patología colorectal en donde nosotros necesitamos de ustedes y de la calidad de la muestra para que nosotros podamos aplicar patología molecular. ¿Por qué? Porque hoy se utilizan numerosos biomarcadores para la patología colorectal, y si no tenemos calidad en la muestra es muy difícil que nosotros podamos utilizar biomarcadores. Algunas veces me preguntan, bueno, ¿pero qué es un biomarcador? Es nada más que un marcador biológico que tiene valor predictivo, o sea que uno puede institucionalizar terapéutica con ese marcador biológico, y también tiene una utilidad como factor pronóstico. Uno de ellos, muy utilizado y que quizás ustedes han escuchado hablar, son los microsatélites o la inestabilidad microsatelital. Si ustedes sacan, por ejemplo, un adenoma tubulovelloso en una muestra, en un tumor en el tubo digestivo, en el colon, cuando ustedes toman la biopsia y sacan el adenoma, perdón, esto lo voy a hacer, yo soy así, perdón. Para atrás. Chicas, ¿cómo voy para atrás? Necesito ir para atrás. La izquierda es para atrás. Sí, estoy haciendo eso, pero no. Tu derecha, la derecha es para atrás. El botón de la derecha. Ahí está. Acá estamos. Bueno, si sacamos un adenoma tubulovelloso, ya no es suficiente decir
que uno tiene un adenoma un túbulo velloso con adenocarcinoma. Quizá el oncólogo, no quizá, seguramente el oncólogo, si es un paciente joven, a ustedes les pida algo más. Les diga, bueno, es un adenoma túbulo velloso con adenocarcinoma, es un paciente joven, ustedes les digan al patólogo, el patólogo les diga, tiene o no compromiso de la submucosa, tiene o no compromiso del pedículo, pero quizá cuando llegue el informe les diga, ok, ¿se puede hacer inestabilidad microsatelital en este pólipo? Para eso necesitamos calidad de la muestra. ¿Y cómo logramos calidad de la muestra? La calidad de la muestra se logra a través de cómo ustedes obtuvieron esa muestra y qué hicieron con esa muestra en el momento de la obtención del material. Y para eso, no sé si a ustedes les suena esto de las variables preanalíticas. Cómo tomamos la muestra, cómo pusimos la muestra en el momento de la toma del material, qué pinzas utilizamos. Y todo esto que parece una cosa muy trillada se vuelve sumamente importante. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a evaluar en esa, por ejemplo, inestabilidad microsatelital, nada menos que el núcleo de la célula tumoral. Fíjense, les estoy hablando de esto, el núcleo de la célula tumoral. Acá en el núcleo de la célula tumoral están las proteínas de reparación del DNA. Y eso es lo que los patólogos moleculares evaluamos para que el oncólogo luego pueda recibir su informe de inestabilidad microsatelital. Fíjense que un científico del grupo de biología celular del Instituto Nacional del Cáncer de Bethesda dice que si nosotros estiramos todo el ADN de un núcleo, de todos los trillones de células que existen en nuestro cuerpo, podríamos realizar hasta 50 viajes de ida y vuelta al Sol. O sea que imagínense la compactación de cromatina que existe dentro del núcleo de nuestras células en el cuerpo. Nosotros, como patólogos moleculares, tenemos que bucear dentro de ese núcleo, de esa célula, para desarmar esa gran maraña e ir a buscar la doble hélice de ADN, encontrar las proteínas reparadoras de ADN y poder marcarlas para ver si hay o no mutaciones en las proteínas de reparación del ADN y poder, si hay conservación, fíjense, si hay conservación de las proteínas, marcarlas y decir, ok, no hay alteraciones de las proteínas reparadoras, y si no hay, y si hay mutación y no hay proteínas, hablar de inestabilidad microsatelital. Fíjense qué importante es la calidad del material, porque nosotros estamos volviendo al núcleo, desarmando, por decirlo de alguna manera, esa maraña, yendo a bucear dentro del núcleo y buscando las proteínas reparadoras y pudiendo marcarlas. O sea, algo que parece una cosa muy sencilla y parece una cosa como muy poco importante, se vuelve fundamental. Ok, este es el caso. El paciente tenía proteínas que estaban conservadas, 2 de ellas, pero había otra que no estaba conservada y tenía justamente inestabilidad de microsatélites. En el caso de la inestabilidad microsatelital, voy a ir muy rápido con esto, la doctora va a hablar en la otra charla, pero fíjense que nosotros vemos acá las células normales que tienen conservación de la proteína y las células tumorales que no tienen proteína o que tienen mutación proteica, o sea que tienen alteración de reparación del DNA. En honor al tiempo no me detengo en esto. Ok, ¿qué otra cosa es importante que uno puede, como patólogo molecular, evaluar en una biopsia que ustedes nos mandan desde una endoscopía? Se puede evaluar ER2. En cáncer colorectal el ER2 hoy está muy utilizado. El ER2 en cáncer metastásico, colorectal metastásico, es de rutina.
La evaluación es se llama de tipo vasolateral o de tipo U-shape, es distinto a lo que se hace en cáncer de mama, y es muy importante también la fijación. ¿Por qué? Porque esta evaluación de tipo U-shape o de tipo vasolateral, ahora les voy a mostrar unas fotos, si ustedes no tienen bien fijado el material y no lo van a ver un pegote bastante desagradable. Y acá les traje lo que me pareció también interesante, es del último fin de semana de San Galen, porque ustedes son endoscopistas, la mayoría de ustedes, otra vez la insistencia de cómo es la toma de muestra, por ejemplo, en cáncer gástrico. 6 a 8 muestras es la recomendación. Yo sé que la mayoría de ustedes lo saben, pero nosotros en el laboratorio no recibimos de rutina 6 a 8 muestras. Esto no es lo habitual. Y fíjense que para considerar una muestra ER2 satisfactoria, son 5 muestras por lo menos las que necesitamos en cáncer gástrico. ¿Por qué? También en cáncer colorectal es igual. ¿Por qué? Porque el cáncer tanto gástrico como colorectal es heterogéneo. ¿Qué quiere decir esto? Que puede haber muestras positivas y muestras negativas. Y si uno no tiene la suficiente cantidad de muestras, esto uno no lo puede evaluar. Si yo recibo 3 muestras, entonces lo más probable es que si esas 3 muestras son negativas, el resultado sea muestra insatisfactoria para ER2. ¿De acuerdo? Entonces, esto de 6 muestras por lo menos para poder evaluar ER2, que es un marcador, un biomarcador con valor predictivo para tratamiento con trastuzumab de estos pacientes, trastuzumab, pertuzumab, lapatinib, etcétera, y con valor pronóstico, realmente es muy importante. Y otra cosa que es muy importante es de dónde tomo la muestra, porque si el paciente es un paciente con cáncer, probablemente pueda tener ulceración superficial, y por ser un biomarcador, la palabra lo está diciendo. Si yo tomo la muestra muy superficial y las células son necróticas o apoptóticas, el problema, ¿cuál es? Que las células son no viables y el biomarcador no tiene utilidad. ¿De acuerdo? Porque las células están muertas. Entonces, evaluar ER2 en células muertas no tiene utilidad. Además de que las células necróticas no se evalúa un marcador, un anticuerpo en células necróticas, pero el biomarcador mucho menos. ¿De acuerdo? Entonces, ojo, las muestras superficiales tampoco sirven. Ay, pero yo te mandé como 10 muestras. Sí, claro, pero las muestras eran superficiales. Entonces, ese es otro factor que no es un dato menor, y otra vez hablamos de calidad, estamos hablando de inteligencia artificial y por ahí no podemos tomar una buena muestra de realmente el área donde corresponde en un determinado tumor. Son muy estrictas las guías. Esto es para cáncer gástrico, para cáncer colorectal es exactamente igual. Los patólogos estamos muy acostumbrados a ceñirnos a esto. El Colegio Americano de Patólogos así lo determina. Y también los algoritmos en los cuales nos basamos para medir biomarcadores como ER2. Y acá ya no es el núcleo en el que nosotros lo que nosotros miramos para medir, para evaluar ER2, sino que miramos la membrana, porque si bien la amplificación es en el núcleo, la proteína está sobreexpresada en la membrana de la célula tumoral, y es ahí donde vamos a evaluar la positividad o la negatividad del ER2. Esto es la cantidad de células que nosotros evaluamos. Acá están las positividades, y la otra cosa importante es que no solamente se puede medir por inmunistoquímica, sino por ISH, por hibridización in situ cromogénica, y esto también nos permite medir otro tipo de técnicas, como por ejemplo medir bacterias. Esto para la microbiota podría ser muy interesante, etcétera, etcétera. Y acá es un caso de un carcinoma colorectal, como yo les comentaba, con la evaluación en U-shape. Miren acá, ¿ven? La marcación es vasolateral, hacen como una U. Y fíjense
que este tumor tenía áreas positivas. Otra cosa que es muy importante es que somos patólogos y primero somos patólogos clásicos. Evaluamos primero las áreas de menor grado histológico, que es donde siempre se evalúan los ER2, porque puede haber áreas de alto grado que son negativas, y esto de la heterogeneidad es de lo que les hablaba. Siempre el ER2 se evalúa en las áreas de bajo grado. Bueno, y por último, hablarles dos palabras muy de pasada del axis PD1, PDL1. Nosotros estamos viendo mucho PD1, PDL1, especialmente en tumores sólidos en general. Es un área apasionante. Simplemente contarles que hay muchas publicaciones sobre el tema, mucho en tracto gastrointestinal, en cáncer colorectal. Como saben, también la tinción es de membrana. Les traigo el esquema más sencillo que hay sobre el tema. Esto lo van a ver mucho en las publicaciones futuras, especialmente porque hay unas modificaciones especialmente en cáncer gastroesofágico y en cáncer gástrico. Ya la evaluación no es a través de lo que se llamaba antes, TPS, sino que... chicos, qué lío esto. Sí. Sí, es la derecha, pero lo hago mal. Les decía que la TPS es lo que se hace habitualmente, que es lo que se hace en tumores en non-small cell lung cancer y que también se hacía habitualmente, que es marcar células tumorales. Sin embargo, hoy se hace lo que se llama Combined Positive Score, que es lo que se va a hacer ahora, que es lo que estamos haciendo en tumores gástricos, que marca no solamente las células tumorales, sino también en las células del microambiente tumoral. Y esto es muy importante y se va a hacer también en cáncer de cuello uterino, en cáncer de mama triple negativo y en cáncer urotelial. Lo van a ver bastante en las publicaciones futuras, con una serie de clones, no vienen al caso. Y lo que les contaba es cómo se ven. Fíjense, acá se ven las células tumorales marcadas y los macrófagos adyacentes en un cáncer de colon. Y fíjense cómo es distinto cuando los linfocitos los TILs están fuertemente asociados a tumor, en donde el PDL1 es fuertemente positivo por el interferón, que asociado a tumor promueve la liberación justamente la liberación de factores de transcripción con la activación de PDL1, que es el mecanismo típico de escape tumoral por parte de las células tumorales. Esto lo estamos viendo en una serie de tumores sólidos y realmente es apasionante. Bueno, entonces, para resumir, ¿cómo podemos ayudar? Mucho, como les decía, a través del control de calidad del material, porque si no, todo lo que les conté sería imposible de poder hacer. Esto que les decía, a mí me encanta garbage in, garbage out. Si ustedes no mandan el material en condiciones, es imposible que podamos hacer todo lo demás. Las variables preanalíticas son fundamentales para que nosotros podamos tener buenas muestras y nosotros también tenemos que hacer nuestra parte. Desde la orden que se envía, con el tipo de material que se envía, es fundamental, hasta el transporte, el tiempo de transporte de la muestra que llega al laboratorio, todo eso es vital para que todos estos biomarcadores hoy que se hacen en laboratorios moleculares realmente se efectúen en tiempo y forma y los pacientes tengan un tratamiento, porque hoy esto implica tratamiento, realmente sean como deben ser.
Esto es importantísimo, la isquemia fría, el tiempo entre que se saca la muestra y se pone en el fijador. ¿Y qué tipo de fijador se utiliza? Vamos a seguir insistiendo, a pesar de que también es una cosa muy trillada, que utilicen formol buffer, que insistan con la enfermera que tienen a su lado en que el formol sea un formol buffer. Y si no, formol al 10%, 9 medidas de agua y una medida de formol al 10. Eso garantiza que la muestra no utilice un formol ácido que tenga 50 medidas de formol y 50 de agua. Y eso va en detrimento de todo el resto de los biomarcadores, ni que hablar. ER2 es altamente lábil a la mala fijación y a la sobrefijación y a la subfijación. Esa es otra de las cosas que sucede. Necesito la biopsia urgente, fíjenla por 4 horas y mándenla al procesador. Eso no se debe hacer. 8 horas es el tiempo mínimo que necesita una biopsia para ser fijada. Mínimamente 8 horas de fijación, máximo 48 horas. Esto no solamente para fijación para biomarcadores, sino también para DNA y para RNA, para plataformas genómicas. Hoy por hoy estamos haciendo plataformas genómicas y tenemos serias dificultades porque por los fraccionamientos de DNA y RNA, por la sobrefijación de material. Entonces, estas cosas son importantes. Y después, por supuesto, no menor, a dónde se envía el procesamiento de material es a qué laboratorio se envía esto que ustedes con tanto esmero cuidaron, después que hicieron todo lo que ustedes hicieron, ¿no? Sí, ya termino. Entonces, los errores, fíjense en rápidamente, con la mayor cantidad de errores en la etapa preanalítica, con toda clase de errores. Y bueno, nada, hubieron, para pasar de la patología convencional a la patología molecular, una caja de Pandora, gran cantidad de errores, cometimos gran cantidad de errores para poder llegar a hacer lo que hacemos hoy. Pero, por supuesto, como en la caja de Pandora, lo último que se pierde es la esperanza y logramos hacer hoy las cosas más o menos bien. Necesitamos mucho de ustedes para que las cosas realmente sean estén bien hechas. Esto es un poco el algoritmo de hoy de un buen laboratorio de patología. Creemos que los patólogos hoy somos patólogos diferentes, patólogos que podemos además combinar la morfología con genética, con biología, con bioquímica y con algunos métodos bioinformáticos, y que además somos pilotos también en la terapia del cáncer, porque tenemos la combinación, ¿no?, de la morfología y de hallazgos moleculares. Bueno, y creo que esto es todo. Disculpen por los problemas con esto, pero gracias.